Pues ahora que ya estamos nombrando mucho peer transfer, Sí. Vamos, yo creo que a cambiar de bloque e irnos ya totalmente dentro de lo que es tu figura de emprendimiento e innovación, ¿vale? Y entonces lo primero de tu carrera, por lo que mucha gente te conoce y los que no, pues mira, te van a conocer ahora, es peer transfer. Vamos a también hablar sobre Zubi y Mateco, pero vamos a ir cronológicamente para que se entienda, ¿no? Claro, etapa, digamos, fase número 1 es yo de estudiante empiezo a trabajar, vale. Fase número 1, empiezo a trabajar en consultoría y termino en MIT, ¿no? Sí. Fase número 2, ¿no? O la siguiente fase, ¿no? Si pensamos como fase 0, ¿no? Sí. Fase 0, estudiante. Fase 1, profesional, ¿no? Empiezo en BCG, consultoría y tal. Eso es. Fase 2, empiezo de emprendedor en solitario. Fase 3, Zubi. Sí. ¿Vale? Vale, perfecto. Ahí Sigamos estamos. Eso es, pues vamos a la fase de emprendedor solitario, como hemos dicho. Fase 1. Entonces, peer transfer. No sé si quiero hacer spoiler de dónde ha llegado o que lo cuentes tú. Yo creo que te voy a dejar que lo cuentes tú porque va a quedar más bonito seguro. Entonces, cuéntanos un poco cómo se origina esta idea, por qué tú tenías quizá una problemática y decidiste abordarla, y luego quizá hasta dónde ha llegado, que es porque una de las partes donde a mí me interesa mucho saber es tan importante crear la idea y llevarla a cabo como en el momento, para mí ahora que estoy también en el mundo de la startup, saber escalarlo bien, que es ahí donde muchas startups caen y creo que es un momento crítico. Entonces, aquí te abro las puertas para que puedas explicar todo lo que por como abordaremos otras fases, no acoto a 2 minutos, ¿no? El resumen de esta empresa. O sea, básicamente yo sufrí en primera persona el hecho de mandar dinero por el mundo, ¿no? Porque yo fui becado con una fundación, Caja Madrid española, mandaron la transferencia, claro, la emitía Caja Madrid, no aparecía mi detalle como Iker Marcaide y entonces la universidad pues no encontró ese dinero, intentando cruzar transferencias y tal, ¿no? Y después yo también a la hora de mandar mi dinero pues me di cuenta que claro, tú vas a tu banco español y le haces una transferencia a tu cuenta en Estados Unidos y al final el tipo de cambio que te aplican es muy distinto, exacto, y las comisiones y tal, es muy distinto a lo que dices, oye, pues esto es, ¿a cuánto está el mercado ahora el euro-dólar, no? Sí, yo creo que todos los que nos hemos ido fuera hemos dicho, vale, el cambio está esto, y luego te dice el banco, ya, pero yo tengo mi propio cambio. Claro. Y entonces... Y dije, ostras, y entonces dije, oye, qué injusto que, claro, cuanto menos poder de negociación tienes, es decir, cuanto más tienes que estirar tu presupuesto, casi pues peores tipos de cambio y condiciones consigas, ¿no? Y dije, oye, qué injusto que es esto. Y dije, oye, me gustaría hacer el mundo un poco más justo y que casi ¿no? con la agregación de todas esas conversiones, esas transferencias, pues que consigamos unos mejores condiciones para todo el mundo. Ese fue un poco el origen, ¿no? Eso fue el origen. Después de varios pivots, inicialmente era como genérico, después lo centré en la educación. Inicialmente, además, yo llevaba esta idea por solo del nombre, de, oye, no, transferencias que, oye, si tú mandas de Estados Unidos a España y otro de España a Estados Unidos, ¿cómo puedes cruzar esas transferencias, netear esos pagos, que el dinero no se mueva? Y de ahí un poco esa red peer-to-peer para transferir dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso después lo centré exclusivamente en el sector educativo. Y entonces, bueno, por resumir mucho, ¿no? O sea, al final yo creo que fue una experiencia de aprendizaje que la empresa pues se convirtió en líder en el sector educativo a nivel global, en el procesamiento de matrículas, aunque digamos que ya la infraestructura ya era apta, era adecuada, se podía usar para muchos otros casos de uso, ¿no? Es más, ya más allá de pagos educativos, pues también había hospitales que estaban vinculados a las universidades que empezamos a procesar pagos de gastos médicos, por ejemplo, o repago de préstamos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final no era una infraestructura y por explicarlo de manera muy sencilla, ¿no? O sea, al final es tú, en vez de hacer una transferencia a la universidad directamente como español, ¿no? Como Raúl, que te vas a estudiar al extranjero, la diferencia es que esta empresa, ¿no? Peer Transfer, que se llamaba, después Flyware, te diría, mira, hazme una transferencia a mi cuenta en España. Tú harías una transferencia doméstica, que es muchas veces está gratuita. Entonces, con esos euros que se recibirían, junto con muchos otros euros de los estudiantes, se convertiría a nivel mayorista de euro a dólar. Vale. Con lo cual se consiguen muchos ahorros, parte de los cuales se reparten con el estudiante y parte eran los ingresos de la empresa. Vale. Y entonces ya, una vez que está convertido en dólares, se une con todos los otros dólares de los coreanos, de los chinos, de los indios y tal. Y entonces se manda una transferencia, imagínate, de 10 millones de dólares a la universidad, junto con todo el detalle de cada estudiante, de lo que había pagado y sus detalles. Ya desglosado ahí. Claro, y toda la identificación, ¿no? Con lo cual, en algunos casos hasta se podía postear automáticamente, ni requería un trabajo manual. Con lo cual lo que daba es, no solo ahorrado dinero, sino daba tranquilidad y
y permitía pues tener asignado el dinero, ¿no? en tu cuenta como mucho más rápido, ¿no? Claro. Esta es básicamente la esencia, ¿no? Eso Sí. derivó a crear toda una infraestructura global de pagos, gestión de divisas, gestión de los riesgos asociados, una operativa. Y igual, para mí la métrica, dices, igual es el resumen, ¿no? Sí. O sea, para mí, más allá de que, vale, pues salió a cotizar en Nasdaq, ¿no? Pues yo creo que fue una experiencia orgullosa. Si no me equivoco, es una de las startups unicornio de aquí de España. Sí. Para los que no lo sepan, startup unicornio es aquella que alcanza una evaluación de 1.000 millones. O sea, se dice prontito. Sí, a mí lo de unicornio, lo que pasa es que para mí los unicornios, aunque igual es noticiable, para mí es un medio para un fin, ¿no? O sea, para mí yo pienso en la empresa como cómo quieres transformar tu realidad, ¿no? Y evidentemente, cuanto más grande igual te conviertas, pues más posibilidad tienes de transformar tu realidad, ¿no? Entonces, un camino, evidentemente, más tienes que ser autosuficiente, más impacto, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, bueno, pues es un hito, ¿no? Pero igual para mí, más allá de esa dimensión de, oye, pues la valoración, ¿no? el dinero levantado, lo que sea, y bueno, y que por cierto ese valor económico se compartió entre todo el mundo porque fue, ¿no? Desde el origen, ¿no? Yo desplegué todo un sistema de stock options, incluso la gente en España y tal, donde, bueno, en ese momento pues la gente tampoco sabía mucho esto, lo que es equity, stock y tal. Y evidentemente yo creo que un ejemplo de orgullo, ¿no? del talento español. Igual para mí la métrica es, oye, ¿cuánto terminaste ahorrando a estudiantes? ¿no? Entonces el pensar de que, oye, son cientos de millones de dólares que terminas ahorrando la a gente de todo el mundo, flexibilidad, ¿no? saber que, bueno, tienes otras herramientas y que no tienes que pasar solo por los bancos, que como en tu caso, salió mal. Entonces, pues que tengas la tranquilidad de que hay otra empresa que bueno, pues vela por tus intereses. Sí, y sobre todo que si, oye, vienes de un perfil y hay muchos, bueno, hay estudiantes internacionales que bueno, pues van muy sobrados y muy holgados, ¿no? Y sus familias también, y otros que están haciendo grandes esfuerzos, ¿no? Entonces, igual eso es lo que a mí resonaba especialmente, ¿no? Aquellos que bueno, pues que era un esfuerzo, ¿no? Para sus familias, sacrificios y el que tú pudieras ayudar a estirar un poco su presupuesto, ¿no? Y estos cientos millones de dólares, ¿no? Que podías ahorrar. Entonces, bueno, ese es un poco el resumen. 2009 la fundé. Realmente es una empresa, yo constituí la empresa española y americana a la vez. Yo no sabía hacer contabilidad consolidada, con lo cual funcionaron ¿no? durante un cierto tiempo como empresas en paralelo, aunque los inversores entraron en la americana y a un punto ya se juntó con un holding americano, pero bueno, es una empresa de alma española, de origen español, en ese sentido, ¿no? Yo digo que, bueno, pues son estas empresas híbridas, ¿no? En cierta manera, que no, bueno, ¿de dónde son? ¿no? Pues de muchos sitios. Eso es. Y sí, estuve liderando 2009 hasta final 2013, estuve como CEO, pues, y luego di un paso atrás, sí. Aquí, por continuar un poco hablando más, yo creo que esto es muy interesante, seguramente te lo hayan preguntado muchas veces, pero bueno, creo que está muy bien reflejarlo cada vez que se pueda, porque para mí la pregunta es, digamos, ¿cuáles fueron tus mejores decisiones cuando estabas en Peer Transfer? Pero también, ¿cuáles crees que fueron de las peores? Porque aquí entiendo que errores y fallos siempre vas cometiendo, sobre todo al principio. Entonces, esto es lo que quiero un poco traer de personas como vosotros que habéis emprendido, habéis tenido éxito, pero también pues en el camino muchos errores. Y esto creo que es muy importante para, oye, los que vengan detrás, si pueden evitar uno o aprender. Pues mira, es complicado porque fíjate, emprender en 2009 es distinto a emprender en 2025, ¿no? Y fíjate el papel de la IA hoy en día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que el contexto cambia. Sí que hay ciertas cosas que creo que continúan siendo lo mismo, ¿no? Es decir, las personas, las motivaciones, el propósito, ¿no? La gestión de equipos, etcétera. Lo que igual han cambiado mucho las herramientas o los medios que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Entonces, yo creo que al final, creo que sí o sí diría, oye, yo creo que tenemos que montar empresas de aquellas cosas que nos inquietan. O sea, emprender no es un sprint de 100 metros, es un maratón con muchas subidas y muchas bajadas, y lo que te permite levantarte de las bajadas es porque realmente crees en el porqué de lo que estás haciendo, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Entonces, yo fíjate que cuando me preguntaban, no, pero ¿qué recomendación para emprendedores? Yo, no, pues resolver un problema de un cliente, ¿no? Y enfocarse mucho en el problema, en la necesidad. Y ahora diría, bueno, sí, eso está bien, pero ostras, o eso encaja con tu propósito, con cómo ves el mundo y cómo te gustaría contribuir al mundo, o no vas a tener la resiliencia necesaria, ¿no? Por un lado. Después creo que es una aventura en equipo.
y cuando pienso en equipo no es solo, oye, si tengo cofundadores o no, o mis compañeros ¿no? Mis colaboradores, mi equipo, ¿no? De la empresa, sino también, oye, ese entorno familiar, ¿no? Tu pareja, o sea, al final... Esto siempre detrás de alguien, duro, ¿no? Claro, siempre detrás de alguien o al lado de alguien, ¿no? que ha conseguido grandes cosas, había alguien que la estaba apoyando. Eso es. ¿no? Y yo diría, y no, o sea, cuántas cenas, no hemos llegado tarde, cuántas. Sí. O sea, porque hemos tenido algo, ¿no? Y en este caso, pues para mí ha sido Margarita, ¿no? O sea, yo siento a Margarita como cofundadora de mis proyectos, aunque visiblemente no ha sido, o formalmente no ha sido cofundadora, ¿no? Porque sin ella, pues no podía haber sacado esto adelante. Eso por un lado. Y después, creo que cuando pensamos también en el equipo, pensamos en toda esa red externa, y fíjate, ¿no? O sea, a mí. Igual Boston, eso sí que me ayudó, ¿no? Sí. El poder acceder a otros emprendedores, tener conversaciones, a veces ir a ciertos eventos, escuchar, ¿no? El poder tener un poco esa red de apoyo. Estar un poco en la meca, ¿no? del emprendimiento hace que, bueno... No sé si la meca, no sé si, fíjate, yo diría como tener una red de apoyo que te puedes construir allá donde estés en el mundo, vale. Pero gente que muchas veces los retos que tú te estás planteando no es la primera vez que le pasa a alguien, ¿no? Y puedes leer... ¿no? Y cada vez más escrito, pero creo que también puedes tener conversaciones que te puedes apoyar, ¿no? Y yo creo que eso es algo que cualquier emprendedor tiene que tener presente, ¿no? Esas redes de apoyo alrededor, ¿no? Que a veces son otros cofundadores, ¿no? En distintas etapas, algunos más avanzados, algunas veces menos, etcétera, ¿no? Yo siempre digo que, o sea, a mí me gusta invertir un cierto tiempo en conocer gente interesante. ¿No? Y dices, bueno, pero no sé, yo qué sé, 10% de tu tiempo que dedicas a conocer gente interesante, ¿cómo vincula a el reto que estás viviendo en ese momento, ¿no? O sea, yo creo que hay tiempo que planificas, ¿no? Yo digo esto de converger y diverger, ¿no? O sea, tienes que diverger para luego converger. Claro. ¿No? Lo mismo que tienes que dedicar un cierto tiempo de autoconocimiento, de conocerte a ti mismo, tienes que tener un cierto tiempo de entender el mercado y de ver tendencias más allá de tu negocio, ¿no? Yo creo que también hay un tiempo invertido en conocer gente que después empieces a conectar los puntos, ¿no? No es obvio. O te hacen reflexionar, ¿no? Sobre tus a lo mejor esto que dices tú, diverges, conoces a alguien que luego converge con tus intereses. Entonces, o te ayuda a ti, ¿no? A llegar a una solución de un problema que tienes, ¿no? Y fíjate que las soluciones, la creatividad, ¿no? Te viene muchas veces cuando estás delante del ordenador, o sea, te viene cuando estás dando un paseo, cuando te estás duchando, ¿no? Cuando precisamente... Claro, o sea, si tú quieres, ¿no? O sea, si lo que quieres es ejecutar, preparar una presentación, fantástico, ¿no? Pues es cuestión de ver, le metes. Pero si realmente lo que quieres es resolver problemas o pensar en nuevos ángulos o creatividad, tiene que haber un equilibrio. Por eso para mí ese balance de, ostras, tienes que tener momentos de desconexión que dejes trabajar a tu inconsciente para resolver algunos retos que te afloran, ¿no? Y dices, ostras, ya he pensado, ¿no? Y yo a los compañeros les digo, oye, tenía una idea loca, ¿no? Esto me dice, ya está bien Iker con sus ideas locas, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y yo creo que eso es un poco como la experiencia de emprendedor. También creo que el ecosistema, la maduración, los inversores, o sea, es que es totalmente distinto, ¿no? O sea, hay un sector, ¿no? O sea, si comparamos 2009, todos esos años iniciales, yo me acuerdo que, ostras, a mí el poder crear este proyecto con una pata en Valencia, ¿no? Y tener una llamada con, no sé, con unos inversores en Estados Unidos y después irme a tomar una chata ¿no? Al centro y tal, o sea, me parecía guau, ¿no? O sea, ¿cómo puedo unir todo esto, ¿no? Eso fue, digamos, bueno, mi máster de emprendimiento, ¿no? Es, en resumidas cuentas, o sea, con 26 años, ¿no? Que lo fundé, ¿no? Hasta los 30, y entonces ahí tuve un poco mi punto de inflexión. Nació mi hijo, mi primer hijo. La empresa, yo digo que para mí fue un lujo también el poder plantearme, dar ese paso al lado, porque pues tenía un equipo fantástico, ¿no? Una empresa muy, muy fondeada, una posición de liderazgo en el mercado, y sí, tenía que madurar, ¿no? Lógicamente, además, las universidades, en general, tú entras el primer año, te usan los estudiantes del primer año y después tienes que esperarte, ¿no? Y van madurando. Eso es un portfolio que va madurando, ¿no? Entonces, bueno, te cuesta arrancar, pero cuando tienes, no sé si eran 400 universidades que teníamos, pues ya eso es una empresa que iba a facturar 40 millones en una cuestión de tiempo, ¿no?